Especiales de Canal Antigua. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy, amigos, pues también nos da un gran gusto que se encuentre con nosotros en los estudios Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, con quien vamos a conversar sobre un tema que no ha sido abordado, en nuestra opinión, con la seriedad que debería ser abordado. Y me refiero a la política agraria que recientemente presentó Otto Pérez Molina en Quetzaltenango, que no trae, según lo que nosotros entendemos y que Carla va a explicar con más detalle, no trae cambios sustanciales en lo que respecta a la propuesta que habían presentado con anterioridad. Pero al final, más allá de que si es la misma que pretendían pasar hace un par de años, o una que tiene algunos cambios de esa, el punto relevante es que más que a apoyar al progreso y a la creación de riqueza en nuestro país, que tanto se necesita para combatir esa pobreza de la que hacen mención, tristemente esta política populista lo que nos va a llevar es a más de lo mismo, a miseria para los más miserables. ¿Por qué? Preguntémosle a nuestra invitada hoy, Carla Caballeros. Carla, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están, Jorge, Marta Yolanda? Yo creo que tal vez el tema de fondo es lo que tú acabas de plantear. Este instrumento, supuestamente, de política pública, igual que las leyes o que los programas, al final pues tienen nombres muy bonitos, tienen nombres en los ejes estratégicos que presentan también que parecieran muy bonitos y que entonces hacen que las personas, cuando uno dice, miren, no estoy de acuerdo con esa política agraria o no estoy de acuerdo con una política que tiene dentro de sus ejes un tema de certeza jurídica, un tema de acceso a la tierra, pareciera que te estás oponiendo a la certeza jurídica o al acceso a la tierra o al desarrollo agrícola o agrario del país. Esto, digamos, lo menciono porque hay que leer a qué se refieren con acceso a la tierra, y acceso a la tierra en palabras muy sencillas en este y en casi cualquier otro instrumento que haya sido presentado por los políticos, usualmente habla de programas en los que se subsidia a través de fondos del Estado, que son fondos provenientes de los impuestos, pues la compra de tierras para poder dárselas a personas que supuestamente de escasos recursos y a personas que van a ser beneficiadas con estos hectáreas o fincas o cuerdas o pequeños pedazos de tierra que usualmente son dados a grupos de familias, porque la premisa que están utilizando es que las personas necesitan tener un pedazo de tierra para poder sobrevivir y para poder generar los ingresos, y que el problema es, y escucharás y verás en muchos de estos proyectos, los sin tierra. Y yo, ni tú, ni Jorge tenemos tierra, entonces entraríamos muy fácilmente en una clasificación de los sin tierra. Bueno, tengo la tierra que está aquí en mis zapatos, me imagino que es... Yo tengo unas cuantas macetas en mi casa también, ¿verdad? Pero digamos, y ese es el punto de fondo, que el cuestionamiento que se le hace a un programa de este tipo en la parte de acceso a la tierra es que es repetir modelos anacrónicos de hace más de 200 o 300 años en otras partes del mundo y que en Guatemala seguimos proponiendo. Y que en Guatemala ya probaron que no funcionan, o sea, ni siquiera tenemos que ir a 200 años atrás. Hasta la fecha todavía hay muchos líos de programas en los que han comprado fincas
sobrevaluadas, hago la salvedad, donde de seguro los que las han comprado se han quedado con buena parte de lo que han comprado, después se las entregan a los campesinos o a los supuestos campesinos en un programa donde en teoría a través de la capacitación y todo lo que les van a dar, van a poder ellos después pagar estos terrenos, y al final vemos ahorita muchas de las manifestaciones que hacen y todo son precisamente porque dicen, mire, resulta que no podemos pagar eso, entonces mejor regálalo, ¿no? Entonces al final es un fracaso del modelo. Y no solamente regálemelo, porque muchas de estas supuestas condonaciones de deuda, que es en realidad una reestructura de deuda, Jorge, si tú vas a ver a detalle ese anuncio que también hace el presidente alrededor de la presentación de la política, si tú vas y revisas a quiénes son las personas jurídicas o las personas individuales a las cuales les condonaron esa deuda, a qué fincas supuestamente estaba vinculada a esa deuda y que quién es el poseedor y el propietario actualmente, en la gran mayoría de los casos ya ni siquiera es de la persona a la que le condonaron esa deuda, porque el fracaso del modelo precisamente de estos programas ha sido, no en su totalidad, pero sí por lo menos arriba del 70%, es que no la han podido administrar, no la han sabido hacer producir, no han tenido los elementos para producir riqueza que son necesarios, que es el conocimiento, el financiamiento, el capital de trabajo y el mercado. Y por lo tanto, entonces, ha sido más fácil o simplemente por otro tipo de decisiones, pues han decidido vender esas tierras. Entonces, al final está más que comprobado que no es un tema de tener o no tener un pedazo de tierra. Luego tienen un eje que es el eje de certeza jurídica. Cuando hablan de certeza jurídica, está muy bien si a lo que se refieren es que muchos de esos casos en donde el poseedor todavía o el beneficiario que recibió la tierra de esos programas, en efecto la hizo producir y hoy sigue siendo el poseedor, pero no ha podido, por la burocracia estatal, tener su registro de propiedad tal cual, pues está bien que se le facilite esa certeza jurídica y que se faciliten los procesos. Con eso nadie se opone, pero eso no es un tema de una política nueva, ese es un tema de que lo que existe funcione y funcione de manera ágil. Para eso está el Registro General de la Propiedad, para eso están todos los procedimientos de regularización que se tienen dentro del programa del Fondo de Tierras, lo pueden hacer. Cuando hablan de este eje de certeza jurídica dentro de la política agraria, en realidad lo que están hablando es de la creación de una nueva serie de legislación enfocada al tema de la tierra. Están hablando de crear una Procuraduría de la Tierra, están hablando de crear tribunales agrarios, es decir, salas de jueces que se encarguen específicamente de dirimir conflictos de tierra. Están hablando de crear una fiscalía especializada en conflictos de tierra también. Y tú podrías argumentar y decir, bueno, quizás si un problema es tan grande en un país y está cargando el sistema de justicia, pues existe una razón para que tenga que crear todo este tipo, digamos, de nueva legislación. Pero primero, no es necesaria una nueva legislación porque ya existen, al final el tema de propiedad privada está contemplado en la Constitución Política de la República, está contemplado y debidamente legislado en el Código Civil y también está contemplado y debidamente legislado en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, cuando se comete una infracción en este sentido. Entonces, no hay necesidad además ni de nueva legislación, es simplemente que funcione y que se garantice esa certeza a las personas que son propietarias de la tierra. Adicionalmente, cuando estas instituciones, Secretaría de Asuntos Agrarios, el mismo gobierno, utiliza el tema de la conflictividad agraria como un argumento de que es acceso a la tierra el problema en el país y que por eso hay conflictos, están falseando la realidad totalmente. Cuando tú revisas, y son los números de la misma institucionalidad, en el caso del Fondo de Tierras ellos hablan de más de 1.200.000 hectáreas distribuidas a través de estos programas de compra en los últimos 18 años de existir el Fondo de Tierras, y hablan de 250.000 familias que han recibido estas tierras. Adicionalmente, la Secretaría de Asuntos Agrarios te reporta más de 1.200 casos, y así lo ponen, casos de conflictos agrarios.
Pero por supuesto esos casos de conflictos agrarios son los acumulados, pero los casos cuando empezás a desagregarlos y a revisarlos, y los casos actuales del año llegan a ser 250 casos específicamente, los casos en los que el problema es específicamente de usurpación o de una invasión en una finca. Y por supuesto la tipología y la razón de por qué se han dado esas invasiones son muy variadas. En muchos de los casos son disputas laborales, que entonces para eso es Ministerio de Trabajo. En otros son disputas de colindancias, para eso está el registro de la propiedad y el RIC. Y en un pequeño porcentaje es un tema de acceso y de personas que dicen que porque no tienen tierra, quieren tierra. Es menos del 3% de la conflictividad está relacionada a un tema de acceso a la tierra. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estimados televidentes, quédense con nosotros en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y nuestra invitada hoy es Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Presentando Especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. ¿Perdió el año o dejó retrasadas? Si su hijo no rindió en las notas como esperaba, ¿quién es responsable? ¿El colegio, el profesor o usted? La corriente eléctrica mexicana, los desafíos y oportunidades del plan para construir el gasoducto Oaxaca-Escuintla. El pastor sin corbata. Una entrevista con el predicador Ronnie Madrid. Enterrados y olvidados. Las obras de arte en el cementerio general están olvidadas al acecho de saqueadores. Dos hermanas, dos continentes. La vida de las gemelas Granados en España y Tailandia. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Motolive, todos los sábados a las 7 p.m. y domingos a la 1 p.m. Solo por Canal Antigua. Desde la mañana te acompañamos con el café, junto a noticias que quieres ver y con tus amigos que aprendiste a querer. Con las noticias, deportes, artistas, salud, entrevistas, turismo y política. En vivo lo que quieres ver, en Canal Antigua lo vas a tener. Vivo, te acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño. Vivo, que la pasamos en vivo. Canal Antigua conmigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Periodismo se trabaja desde aquí, minuto a minuto lo que quieres hoy. Te acompañamos hasta el fin. En las redes sociales estamos unidos por Instagram, Facebook y Twitter. En Canal Antigua todo lo puedes ver. La programación que quieres vas a tener. Vivo, te acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño. Vivo, y la pasamos en vivo. Canal Antigua tu amigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos.
Porque todos tenemos algo que recordar. ¿Cómo eras de joven? ¿Cómo te divertías? Sin preocupación. Porque todos tenemos algo que recordar. No te pierdas Back to the 80s. Sábados 6 de la tarde y domingos 5 de la tarde. Exclusivamente aquí en Canal Antigua. Quiero que me escuches. ¡Uli! Quiero que me escuches. ¡Uli! Quiero que me escuches. ¡Uli! Quiero que me escuches. Pero déjame hablar. Te voy a dar un pico. Pero déjame hablar. ¡Uli! Pero déjame hablar. Hablar. Quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Quiero que me escuches. No somos ángeles. Lunes a viernes, desde las 23:02 hasta las 0:02. Hay gente despierta a esta hora. Ariel. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros en los estudios Carla Caballeros, quien es la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, y estamos discutiendo acerca de la política agraria que recién lanzó, curiosamente no aquí en la capital, lo hicieron en Quetzaltenango. Bueno, lo lanzó el actual gobierno de Otto Pérez Molina, con encabezando la conferencia de prensa que dieron en Xela. Pero más allá de toda esta parafernalia del populismo, según el cual pues se tienen que comer tamales y quemar cohetes para celebrar las supuestas obras de los gobernantes, lo que hay que realmente cuestionar es qué es lo que están proponiendo y si esto es eficiente, como ya mencionamos en el segmento anterior, que generalmente este tipo de políticas a lo que se prestan es a corrupción en todos los sentidos. Compra de tierras carísimas a los cuates de los funcionarios que están a cargo de repartirla, entrega a grupos que ya están organizados y ven esto como un negocio, que vienen, lo reciben la mayoría de estos y luego lo revenden y después van y piden otra vez más tierras. Esto tengo yo entendido que ya hay varios casos que se han determinado de personas que viven de esta manera. Pero cuando yo escuchaba la presentación, la explicación de Carla en el segmento anterior y también la intervención de Jorge, pensaba que hay un punto en el cual rara vez abordamos en temas políticos y que al final es el meollo del asunto, es la raíz de los problemas de este sistema de incentivos perverso dentro del cual estamos viviendo en Guatemala. Y es la inmoralidad detrás de este tipo de programas, la inmoralidad detrás de un sistema que pretenden que unos tienen derechos sobre el trabajo de otros. Todos tenemos muchas necesidades, todos deseamos muchísimas cosas, pero todos esos bienes que nosotros demandamos para poder tener la calidad de vida que deseamos, nos los debemos de ganar. Y muchos trabajamos duro, trabajamos esforzadamente
todos los días para ganarnos hasta el último centavo que tenemos e invertirlo en nuestros valores, en aquello que nosotros queremos alcanzar. Qué rico es venir y alegarle a papá, gobierno, representado por el presidente, que yo quiero tierra. Así que deme tierra ya, mire. Usted le está cobrando impuestos aquí a esa tal Carla Caballeros y al Jorge Jacobs, que sale en la tele con la Marta Yolanda Díaz Durán. ¡Ay, oligarcas! ¡Qué barbaridad! Páseme pisto de lo que ellos están pagando, porque yo, simplemente por respirar, tengo derecho a lo que es de ellos. Eso es un sistema de incentivos perverso que le hace mucho daño a la gente que aprende a vivir de esa manera. Pero al final, poco a poco nos va destruyendo a todos, Carla. Y no solamente la inmoralidad de ese lado, porque yo creo que más que el enfoque únicamente en el receptor, digamos, del supuesto beneficio, que sería ese al que tú te refieres, yo quisiera enfocarme en la inmoralidad del que ofrece algo. Del que parte y reparte. Del que parte y reparte. Y se queda con la mejor parte. Precisamente, porque aquí no es un tema de que parte y reparte, aquí parten y se reparten. Y eso es lo que sucede con esto. Primero porque indistintamente de que el modelo es el modelo equivocado, y los números están de sobra para sustentarlos, no existe país en el mundo desarrollado que su desarrollo económico o que sus ingresos económicos o su prosperidad esté directamente relacionada a una actividad en la tierra. No es más, países que están aquí a la vecindad, como México, el PIB agrícola de un país tan grande como el mexicano tiene un 3.6%. Entonces nosotros no podemos seguir planteando un modelo que se circunscriba a agricultura de subsistencia, como el que está planteando, digamos, este tipo de políticas. Pero más allá de eso, otra vez, la inmoralidad del que parte y se reparte, yo la enfocaría en que ni siquiera es la intención real de implementar esos programas, es simplemente la demagogia detrás de lanzar en un acto público ese tipo de políticas, porque cuando tú revisas legalmente lo que se publica en un acuerdo que autoriza esa política, es un acuerdo gubernativo de 3 artículos. En el primer artículo dicen que se autoriza la política, en el segundo artículo dicen que todas las instituciones del Estado, las centralizadas y descentralizadas, tendrán que seguir los lineamientos de esta política. La mitad o más de la mitad de estos programas que la política supuestamente plantea no tienen que ver con instituciones ni centralizadas ni descentralizadas, tienen que ver con instituciones autónomas, como es el caso del Fondo de Tierras, que no tienen por qué obedecer ni tomar en consideración lo que el organismo ejecutivo está diciendo en un acuerdo gubernativo de 3 artículos. Y el tercer artículo dice que es la Secretaría de Asuntos Agrarios pues la que coordinará y vinculará o velará porque esta política se implemente. Entonces, cuando tú ves en términos estrictamente legales, no hay nada que obligue a ninguna de las instituciones del Estado a obedecer y a hacer lo que están ofreciendo que van a hacer en un documento de 54, 57 páginas, que no es el que publican en el Diario de Centroamérica, que es lo que lo hace un instrumento legal oficial. Esas 50 y tantas páginas están publicadas únicamente en el sitio web de CGPLAN y de ahí no pasa. Entonces, hay una inmoralidad también, Marta Yolanda, en la demagogia de un gobernante que se atreve a salir en televisión, que se atreve a ir a manipular a las personas del área rural, a decirles y a ofrecerles que se va a hacer esto y aquello, porque lo que están haciendo con eso es manipulando a la gente, enviando un mensaje clientelar específicamente en época de campaña y generando a futuro, en el corto y en el mediano plazo, más focos de conflictividad. De gente que va a seguir reclamando que no se ha cumplido. Lo que están diciendo es de que el anuncio y la publicación de la supuesta política es única y exclusivamente con el propósito de ver si obtienen votos para la campaña del año entrante. Así es. Así es una manera de quedar bien con algunas de las organizaciones campesinas que son aliados de gobierno y que pueden ser sus aliados para conseguir votos, y con la aspiración, así como cuando reparten láminas o fertilizantes, pues con la misma aspiración de que la gente al final, engañada, vaya a votar porque este gobierno seguramente sí nos va a dar, o este gobierno nos dio, aunque no hayan recibido absolutamente nada. Y pongo eso como ejemplo porque temas tan puntuales como la beca de mi primer empleo, que es uno de los temas que
que también es otro tema clientelar, pero por lo menos digamos que con un enfoque supuestamente de productividad. Entiendo que los jóvenes que fueron becados con esa beca de primer empleo tienen más de 2 meses de no recibir salarios porque son salarios subsidiados a través del gobierno y están trabajando ahí en su primera experiencia de empleo en el mercado laboral, confirmando que no es a través de subsidios que se puede progresar. Y confirmando que no es el gobierno el quien les va a resolver la vida. Y ese es de nuevo el daño moral que este tipo de políticas hacen, políticas populistas, que al final solo termina beneficiando a los que ejercen el poder y a los líderes de los grupos de presión, porque como bien lo mencionó Carla, es la idea de presentar este tipo de propuestas es realmente quedar bien con los líderes de esos grupos de presión que luego los van a negociar con ellos para cometer delitos y cometer crímenes, que si medidas de hecho, que si bloqueos, que si vamos al Congreso a presionar para que aprueben bonos, yo qué sé, todo aquello que se le ocurra al gobernante que puede adquirir a base de presión y de engaño. Pero de nuevo, lo más delicado al final de todo este sistema político entre el cual vivimos, Carla, es que acostumbra a unos a vivir a costa de otros. Y le envía a esos otros también, Marta Yolanda, un mensaje equivocado, porque aunque en términos estrictamente legales no se implementen y no signifique una amenaza real a la propiedad privada, el simple hecho de que los gobernantes jueguen con este tipo de conceptos, de que generen este tipo de conflictividad y este tipo de presiones para cambiar un sistema jurídico, genera la suficiente incertidumbre y envía las suficientes señales contradictorias a los inversionistas. Bueno, Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Ágora. Yo sé que es un tema muy extenso y que probablemente necesitamos más tiempo para entenderlo, pero al menos espero que hayamos dejado sembrada la duda en nuestros televidentes de lo importante que es cuestionar hasta a la raíz las propuestas populistas propias de ese estado en el cual vivimos, el estado benefactor mercantilista. Muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en el Ágora y pues bueno, antes de despedirme solo quiero recordarles que los esperamos de nuevo el próximo jueves a las 8 de la noche. Y por hoy solo me resta, en nombre mío y de Jorge, desearles muy buenas noches y que sean felices, recuérdenlo. Esta semana, en Contrapoder, perdió el año